Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Faltan apenas 4 días para las elecciones en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump. ¿Cómo está el panorama a estas alturas? Un triunfo de Donald Trump el martes podría afectar a México, escribió ayer una profesora de economía del TEC de Monterrey. Hablamos con ella. Aquí en Colombia, el país de Madrid acaba de hacer unas denuncias graves sobre el cónsul en México, que es cercano a Petro. ¿De qué se trata? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 1 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos les llegó la hora a Kamala Harris y a Donald Trump. La vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano se enfrentarán el martes, dentro de 4 días, en las elecciones presidenciales. El 20 de enero, uno de los dos entrará a la Casa Blanca. Tanto Harris como Trump siguieron ayer haciendo campaña intensamente. Ella, por ejemplo, criticó que Trump hubiera dicho que protegerá a las mujeres les guste o no. Según Harris, se trata de una postura machista. Did everyone hear what he just said yesterday? That he will do what he wants, quote, and here's where I'm going to quote, whether the women like it or not. Donald Trump también se fue lanza en ristre contra los demócratas y en un mitin sacó a relucir las palabras del presidente Joe Biden en las últimas horas, cuando dijo que los seguidores de Trump son basura. 2 days ago, Joe Biden called our supporters garbage. You're garbage. He said they're garbage. He called you garbage. He called all of us garbage. We're garbage. La cuestión es esta. ¿Cómo están las cosas cuando falta tan poco para las elecciones? Llamamos a Washington, D.C. a Dori Toribio, periodista, compañera nuestra y quien ha cubierto la campaña desde el principio. Juan Carlos, las encuestas siguen extremadamente ajustadas. Obviamente nos falta ver qué dicen las urnas y si se cumplen estas tendencias, pero lo que dicen los sondeos y llevan diciendo semanas es que la distancia entre Kamala Harris y Donald Trump en intención de voto es mínima. Según la media de encuestas que elabora el sitio web 538, Harris tiene alrededor de un 48% de apoyo y Trump un 46,7%. Esta diferencia de algo más de un punto se ajusta todavía más en la media que calcula el diario The New York Times, según la que ahora mismo ambos estarían empatados en un 48%, con Trump ganando terreno. Y esto es exactamente lo mismo en los estados clave, que al final es donde se van a decidir estas elecciones. Los datos más recientes apuntan a una ligera ventaja de Trump en Carolina del Norte y Georgia, además de Arizona, ahí es algo más amplia, y de una pequeña ventaja de Harris en Nevada y Michigan. En Wisconsin esa ventaja es de apenas unas décimas y esto está generando infinitos análisis y cálculos aquí porque este es uno de esos estados que los demócratas necesitan para ganar. Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Pero la realidad es que Wisconsin ha estado muy ajustado desde hace años. En 2020 Biden ganó allí por 20.000 votos y en 2016 Trump por 22.000. Esa tendencia tan reñida se repite igualmente ahora en Pensilvania, estado esencial, el 5 de noviembre, donde Harris ha visto recortado el liderazgo que tenía en los sondeos hace unas semanas. Y Trump está ganando terreno hasta que ambos han quedado
prácticamente empatados. Así que este es el patrón, muy poca distancia entre los dos candidatos. Por eso ambas campañas están volcadas estas horas en estos estados. Ayer ambos estuvieron en Nevada y Arizona y el fin de semana recorrerán Georgia, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, con múltiples mítines cada día para apurar hasta el final. Lo que ambos están tratando de hacer es movilizar el voto para que nadie se quede en casa y arañar hasta el último voto de los sectores que necesitan para ganar. Porque si la situación es tan reñida como vienen indicando las encuestas, la participación es lo que puede definir estas elecciones. Muchos de los mensajes de Harris y de Trump parecen estar dirigidos a las mujeres en esta recta final, sector clave de votantes y muy dividido. El expresidente dijo hace unas horas en Wisconsin que él es el protector de las mujeres, algo que ha repetido antes, y que protegerá a las mujeres, quieran ellas o no. A lo que la vicepresidenta reaccionó asegurando que son comentarios muy ofensivos y que él no está pensando en la libertad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus vidas en unas elecciones que, como saben, porque lo hemos contado en este podcast, el aborto es uno de los temas fundamentales junto a la economía y la inmigración. Hay algo más que Trump ha dicho en las últimas horas y es que ha sugerido, sin pruebas, que se está cometiendo fraude electoral en Pensilvania, algo que ya hizo en 2020, desde días antes de las elecciones, para pasar después a cuestionar los resultados que dictaron una derrota que a día de hoy Trump no ha reconocido públicamente. Y termino recordando que las elecciones ya están en marcha. A la hora de grabar este podcast habían votado ya más de 65 millones de estadounidenses y esa cifra aumentará considerablemente este fin de semana. En México hay expectativa por las elecciones en Estados Unidos en las que se enfrentan Kamala Harris y Donald Trump. Los dos países comparten una frontera de 3.169 kilómetros. El comercio binacional es gigantesco. Así es, Jorge. El año pasado, México exportó a Estados Unidos bienes por $490.000 millones y Estados Unidos hizo exportaciones a México por $255.000 millones. Eso suma $745.000 millones. Son muchas las personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Según el censo, 38 millones, más del 10% de la población total. Trump ha hablado de deportar a los indocumentados. A algunos en México les preocupa el triunfo de Trump. Lo dice un artículo ayer de Gabriela Siller Pagasa, directora de Análisis Económico en Banco Base y profesora de Economía del TEC de Monterrey. Por eso la llamamos. Si Trump cumple cabalmente con sus promesas de campaña sobre México, lo va a llevar a una recesión e inclusive podría darse una crisis económica. Esto es por varias razones. 1. Las remesas son un determinante importante del consumo y por lo tanto de la actividad económica de México. Y esas remesas las envían los trabajadores mexicanos que viven particularmente en Estados Unidos. Y bueno, en los últimos 12 meses llegaron a México $63,000 millones en remesas y hay algunos estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, que más del 10% de su PIB estatal depende de las remesas. Por otra parte, también la imposición de aranceles frenaría el crecimiento de las exportaciones mexicanas y esto es importantísimo porque el 40% del PIB de México son exportaciones, de las cuales el 80% van hacia Estados Unidos. Y con el freno en el crecimiento de las exportaciones, pues también se frena la oportunidad del nearshoring y llegaría menor inversión extranjera directa a México. Finalmente, esto de que pueda catalogar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas podría darle el poder o sentirse con la autoridad de incursionar en territorio mexicano, cerrar las fronteras y esto pues también limitaría el crecimiento de las exportaciones, además de que en México también incrementaría la inseguridad pública. Finalmente, de la revisión del TEMEC, él se ha referido a ella como una renegociación, por lo que podría querer cambiar el tratado y terminar afectando la relación comercial entre ambos países. Esto, bueno, pues es de relevancia y repito, podría llevar a México rápidamente a una recesión económica ante la desaceleración económica y los indicadores muy débiles que se están viendo ahorita en la economía mexicana.
Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El cónsul de Colombia en México está en problemas. Se llama Andrés Hernández y ha sido hombre cercano al presidente Gustavo Petro. Fue su jefe de prensa cuando era senador y director de comunicaciones de su campaña presidencial en 2017 y 2018. El lío es que ayer mismo el Ministerio de Relaciones Exteriores le abrió un proceso disciplinario a Hernández por hechos que podrían configurar conductas como estafa, abuso de confianza, irregularidades en el uso de dineros públicos, misoginia y acoso laboral. Todas esas denuncias constan en una serie de artículos de la edición colombiana del diario El País de Madrid, escritos en los últimos días por Juan Miguel Hernández Bonilla. Para entender bien las denuncias, lo llamamos ayer al periodista a Bogotá. En El País publicamos 3 investigaciones sobre presuntas irregularidades del cónsul Andrés Hernández en México. En la primera revelamos una denuncia penal por estafa interpuesta en la Fiscalía de Colombia por Sonia Cuesta, una amiga y subalterna de Hernández en el consulado. Sonia asegura que el cónsul le ofreció hacerle un favor para transferir un dinero de su cuenta de México a Colombia, el dinero de los ahorros de toda su vida, cerca de 80 millones de pesos. Ella le entregó, le hizo la transferencia y él hasta el día de hoy no le ha devuelto ese dinero, son más de $20,000. Cuando la denuncia se hizo pública, Hernández aseguró en W Radio que iba a devolverle todo el dinero a Sonia antes de que terminara octubre, pero no ha sido así. En esa primera investigación también publicamos presuntas irregularidades en el uso de dineros públicos de Hernández en el consulado, en concreto $12,750 que la Cancillería le solicitó explícitamente al cónsul que tenía que reintegrar o devolver por haberlos utilizado de forma indebida en un contrato. Además, publicamos deudas millonarias de Hernández en México y en Colombia con distintas personas, incluidos los dueños de los apartamentos en los que él ha vivido en México y algunas personas de asociaciones de colombianos en México. En el segundo reportaje publicamos denuncias de acoso laboral, misoginia, machismo y negligencia. Las denuncias las han hecho los colectivos de derechos humanos de colombianos en México, se las entregaron al presidente Petro en una carpeta cuando fue recientemente a México, pero no ha pasado nada con eso. En ellas hay una denuncia de acoso laboral que está en la Procuraduría de una mujer que trabajó con Hernández y asegura que el cónsul la maltrató, la insultó. Se burlaba de ella sistemáticamente por su forma de vestir, por su forma de hablar. Y en el último reportaje publicamos la denuncia también por estafa de una mujer que conoció al cónsul hace mucho tiempo. Él le quedó debiendo un dinero, firmó unos pagarés que nunca cumplió y de hecho se desapareció de la vida de esta señora, de Maura Ramírez, que después de mucho tiempo quiso denunciar, ya no con el objetivo de recuperar su plata, sino con el propósito de que nadie más vuelva a caer en estas presuntas estafas del cónsul de Colombia en México. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En España sigue aumentando el número de personas fallecidas a causa de las lluvias torrenciales del martes. Al momento de grabar este podcast, eran ya 158 en la Comunidad Valenciana, en el este del país. El presidente de la Generalitat, el gobierno regional, Carlos Mazón, anunció 250 millones en apoyos directos a los afectados, de lo que parece ser uno de los mayores desastres naturales del último siglo en territorio español. Alimentar a un bebé en sus primeros 1000 días de vida con una dieta baja en azúcar puede ser benéfico para su salud.
Un estudio que acaban de publicar en la revista Science, investigadores de la Universidad de Southern California, calcula que ese régimen disminuye en un 35% las posibilidades de una diabetes tipo 2 en una edad mediana y en un 20% las posibilidades de tener la presión alta. Apple acaba de informar que sus ingresos en el tercer trimestre del año fueron de $94.900 millones. Las utilidades netas, según los informes suministrados, fueron de $14.700 millones. Fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, Apple es quizá la compañía de mayor valor en el mundo. Los datos de ayer señalan que vale $3,4 billones, es decir, 3,4 millones de millones. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.